sigue la guerra entre Ucrania y Rusia y que en medio de una cruenta guerra que lleva miles de muertos, 1,5 millones de refugiados y sumado a sanciones económicas durísimas a lo largo del mundo, pero no en Latinoamérica demasiado, vemos el cambio de que Chile finalmente decidió unirse siendo prácticamente el primero, si es que no de los primeros países, en hacer sanciones en Latinoamérica contra Rusia. Porque en Latinoamérica en general ha habido condenas contra lo que ocurre en Rusia, excepto por parte de Bolivia, Cuba, Venezuela, Nicaragua y Brasil, pero todos condenaron. Pero Chile es de los primeros que se ha puesto a hacer sanciones contra Rusia, porque los otros condenan, pero tratan de no meterse demasiado por los problemas económicos y políticos que significa enojar a una potencia mundial. Pero Chile cambió eso y decidió ponerse a hacer sanciones contra Rusia, a la vez que Sebastián Piñera ha comenzado a hacer muchos discursos y participación a nivel internacional criticando a Putin, y vemos que a esto se ha sumado también el presidente electo Gabriel Boric, que ha hecho una condena durísima contra Putin, y hasta el Partido Comunista Chileno, que lo está haciendo una crítica, pero muy, podríamos decir, no a su gusto y un poco obligados por el presidente electo Boric, porque al mismo tiempo dicen que están molestos que Boric haya condenado con tanta fuerza a Putin y a Rusia tan rápido, y trataron al mismo tiempo de condenar la guerra, de condenar el imperialismo estadounidense. Todo eso lo vemos a continuación, porque esto va a tener consecuencias, porque somos prácticamente uno de los pocos países latinoamericanos que decidió irse con todo contra Rusia. Todo eso lo vemos más adelante. Pero antes, quisiera agradecerle a los suscriptores Joaquín Geria y Hernán Castro, que se convirtieron en los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Y gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Chile se sumó a las sanciones internacionales contra Rusia por la guerra que está haciéndose, o más bien la invasión en el país de Ucrania, que ha logrado resistir más allá de las expectativas de muchos analistas internacionales y del mismo ejército ruso. Y en medio de todo eso hemos visto cómo se ha hecho una serie de condenas internacionales, pero también de sanciones económicas que han sido durísimas. La economía rusa se está desplomando, está aumentando la inflación, su devaluación monetaria es enorme, está aumentando la pobreza, se está sancionando no solo al Estado ruso y a sus medios asociados, sino que también a todo aquello que provenga de Rusia, sea privado o estatal. Entonces hay censura de medios de comunicación, se están clausurando productos de consumo, en muchos países se está prohibiendo todo lo que provenga de Rusia, se está haciendo básicamente un bloqueo económico brutal que ha sido, creo, el más grande de toda la historia. Porque prácticamente todo el mundo, exceptuando tal vez China, está haciendo una sanción a nivel económico durísimo en contra de Rusia. Y algunas de las zonas que no habían hecho esto tanto es Latinoamérica, que ha hecho alguno que otra crítica, pero no se ha metido en temas económicos porque no quieren hacer enojar demasiado a las potencias mundiales, como el caso de Rusia, un movimiento inteligente, y algunas zonas de Asia, pero especialmente China y su esfera. Pero dentro de todo eso, Chile ha sido de los primeros países en Latinoamérica que, más allá de las palabras, que han hablado mucho, y vamos a ver a continuación eso, anunció sanciones. Y lo que acaba de anunciar es que Chile sancionó a Rusia y retiró las invitaciones y bloqueó el acceso de empresas rusas a lo que es el FIDAE 2022. Ahora, ¿qué es eso? Es una actividad organizada por la Fuerza Aérea de Chile que, como cito aquí, de acuerdo a lo que dice el gobierno chileno, que es la principal feria aeroespacial y de defensa de Latinoamérica, una de las 5 primeras del mundo, y congrega expositores de más de 40 países, algo que da mucho prestigio y está asociado también a numerosas empresas vinculadas al Estado ruso que participaban en esto, al igual que países como Estados Unidos, etcétera, y muchos latinoamericanos. Entonces, algo que, más allá de ser algo menor, sí va a tener un efecto, porque principalmente esto afecta a empresas asociadas al Estado ruso, porque las empresas que están vinculadas al armamento y a temas de este estilo no son empresas completamente privadas, sino que en Rusia, al igual que gran parte de su economía, tiene vínculos al Estado, a Putin personalmente por su estructura oligárquica corporativista, y por lo tanto esto es algo que pega directamente y que va a tener consecuencias. Y esto no es algo nuevo, porque va de la mano de una serie de declaraciones de Sebastián Piñera que se ha enmarcado en estar hablando constantemente de Ucrania y criticando a Rusia. Que, insisto, uno puede dar su opinión personal y que uno esté criticando la invasión de Rusia parece bien, pero las opiniones del presidente son distintas a las opiniones de un periodista o de un medio de comunicación o alguien que está hablando por YouTube, como lo que ven aquí, o cualquiera de nosotros, porque un presidente representa un país
y eventualmente lo que haga puede tener efectos directos sobre el país local, especialmente porque Rusia tiene influencia ya en Latinoamérica, particularmente en Brasil tiene mucha, al igual que en Argentina. Se nota que quieren entrar más en la zona, y el hecho de empezar a criticar constantemente y ahora sanciones, ahora suena bonito, ahora se ve bien, hasta que después los rusos, cuando ya pase este conflicto y se vean afectados, etcétera, empiezan de nuevo a ver su influencia en el territorio y digan, el Estado chileno y la población chilena son enemigos, los vamos a joder, porque eso es lo que hacen las potencias mundiales. Cuando se enojan, te joden. Intervienen. Eso no es característico solo de Rusia, es de China, es de Estados Unidos, etc. Pero esto es una cosa que Piñera ha dicho en muchas declaraciones. Ha aparecido dando discursos diciendo que esto es inaceptable. También ha aparecido en giras en distintas partes de Chile con la bandera ucraniana. O sea, le está dando el tema. Y es porque hay que entender que Piñera es una persona que le gusta figurar, que le gusta aparecer. Hizo lo mismo, con consecuencias negativas en el largo plazo, aunque en el corto plazo muchos lo aplaudieron, pero en el largo plazo fue malo, que cuando ocurrió lo de Cúcuta en Venezuela. ¿Se acuerdan hace algunos años que Piñera fue hasta la frontera entre Colombia y Venezuela a criticar a Maduro y dio discursos y por semana, hasta que Maduro se dio cuenta y dijo, ok, ya, está bien, nos jodieron, nos jodemos a ustedes? Y ha habido acusaciones, por ejemplo, cuando fue el tema del estallido, como también situaciones posteriores, que había personas asociadas al Estado venezolano causando caos. ¿Y por qué? No fue porque sí. Fue porque Piñera molestó al presidente de otro país que, por querer ir a meterse y figurar, y porque muchos le dijeron muy bien en su momento, tuvo consecuencias que afectaron a la población chilena directamente años después. Y aquí es lo mismo. ¿Esto inmediatamente puede afectar? No. Pero eventualmente esto puede tener consecuencias en el largo plazo que van a afectar a amplios grupos poblacionales. Aunque yo sé que a Piñera no le importará mucho porque ya no va a ser presidente, no le va a tocar a él tener que arreglar el problema y él va a haber quedado bien por decir esas cosas. Pero los actos tienen consecuencias. No es lo mismo dar tu opinión como presidente, porque eso tiene efectos internacionales, especialmente cuando hablas de una potencia mundial, por más opresiva y autoritaria que sea, porque es una potencia mundial, que cuando lo das como un individuo en los medios de comunicación o una persona común y corriente. Esa es la diferencia. Y esto tiene que ver también con el hecho de que el gobierno ruso ha dicho, y esto incluye ahora también a Chile, que todo aquel país que haya sanciones o acciones no amistosas, no condenas, sino acciones concretas, va a estar en una lista que llaman de países de que no son aliados de Rusia y que van a tener consecuencias. Y él mismo ha dicho que cualquier sanción contra Rusia se va a considerar como una declaración de guerra. Ahora, ¿va a invadir Putin o lanzar misiles? Lo dudo mucho, no creo. Pero esto lo que van a hacer es darse cuenta, ok, ¿quiénes nos atacaron? ¿Quiénes nos jodieron? Como los rusos eventualmente pagan sus deudas, van a decir, de a poco vamos a ir viendo quién es amigo y quién es enemigo. ¿Y eso qué consecuencia va a tener? Que en Latinoamérica, ¿qué países están cercanos a la esfera rusa? Argentina y Brasil, sumado también a Venezuela, Nicaragua y Cuba. ¿Y qué van a ver? Chile es enemigo en la región. Vamos a potenciar a Argentina para joder a Chile. ¿Por qué? Porque fueron enemigos y nos sancionaron en la práctica. Un país pequeño como Chile no siempre se puede dar el gusto que se pueden dar potencias mundiales o países grandes de hacer este tipo de cosas. Porque insisto, aunque suene muy bien para Piñera decir estas declaraciones, y no estoy en desacuerdo porque yo critico mucho la invasión rusa a Ucrania, en la práctica puede tener consecuencias que por esas declaraciones y por estas sanciones que traigan efectos negativos en el largo plazo, que van a ser incitados por el Estado ruso en contra de la población local de Chile. Eso se ve. Y en realidad esto es algo que continúa no solo con el gobierno que se acaba de la derecha de Sebastián Piñera, sino que también se perpetúa también con el gobierno entrante de Gabriel Boric. Por eso esto se ve como una política que no va a cambiar y que se va a sostener en el tiempo, porque el otro que también ha estado hablando mucho de Ucrania, aunque tal vez podría estar hablando de otras cosas porque va a empezar su gobierno, es Gabriel Boric. Ha tuiteado mucho sobre Ucrania, ha dado declaraciones criticando y denunciando la invasión que se está dando, que en su gobierno entrante van a ser duros también y por lo tanto esas sanciones van a continuar si es que no extenderse. Y la última declaración más reciente que tuvo fue la que fue hace algunos días, donde dijo que como futuro presidente de Chile recomendaba encarecidamente tomar 9 minutos para ver el discurso del presidente de Ucrania al pueblo de Rusia. Desde América del Sur vaya nuestro abrazo y solidaridad al pueblo ucraniano ante la inaceptable guerra de agresión de Putin. Entonces, el gobierno entrante también mantiene esas posiciones, también va a continuar esas sanciones y es posible hasta que aumenten. Y si ya se empezó a censurar a ciertas empresas asociadas al Estado ruso para temas de armamento, que eso se va a fijar el Estado ruso, porque es algo que le interesa, especialmente en el contexto que están, esto se va a extender a otras áreas. Y las condenas llegan tanto así que incluso el Partido Comunista condenó la guerra que se está dando
La única diferencia es que ellos criticaron a Boric al mismo tiempo, porque no estaban felices con que Boric tan rápido criticara a Putin. Dijeron que condenaban la guerra y que buscaban una salida diplomática, pero más que criticar incluso al gobierno ruso, que lo criticaron indirectamente, se enfocaron más en criticar a Estados Unidos diciendo que tenían una política imperialista y a la OTAN que había llevado a esta situación. Entonces se nota más bien que están condenando ahora no porque quisieran, sino porque se vieron obligados por las condenas inmediatas que hizo Boric al hecho de manera bastante dura, cuando ellos en realidad no querían hacerlo, pero ahora se vieron obligados a hacerlo. Entonces vamos a ver qué pasa, pero más allá del conflicto en la misma Ucrania y Rusia que se está dando, probablemente en unos años, esto no va a ser inmediato, pero en unos años veamos las consecuencias de haber tomado esta posición, que nuevamente va a tener efectos porque Rusia está entrando en Latinoamérica y puede que con toda esta crisis económica que están teniendo sea un poco más lento, pero sí van a seguir entrando en la región y esto va a tener consecuencias. Y no me sorprendería que eventualmente, como vean que Chile es un país enemigo, en un país neutral en este tipo de manejo, Rusia intente potenciar a vecinos de Chile que tengan influencia, principalmente Argentina, para tomar control o destruir al país enemigo, que es Chile, que se ve muy cercano a Estados Unidos, porque lo es, tanto con el gobierno de Piñera no tanto, pero sí con el gobierno entrante de Gabriel Boric, o de potenciar grupos al interior del país que generen una situación similar a la que está generándose en Ucrania. Vamos a ver qué nos da el tiempo, pero bueno, vamos a ver las consecuencias de esto. Ya Chile tomó posición firme detrás de lo que diga Estados Unidos, y aunque yo siempre digo que la neutralidad es el camino a seguir, porque creo que es el camino, ya lamentablemente ese barco ya zarpó, ya partió y ya tomamos posición, y bueno, hay que seguir por ese camino, porque fue el camino que ya se decidió tomar tanto por la izquierda como la derecha chilena. Espero que las consecuencias no sean negativas y se queden eso, solo declaraciones reiteradas del presidente Piñera y el presidente entrante Gabriel Boric, y que no tenga efectos en el largo plazo como temo que ocurra, porque usualmente es así. Es como que Chile fuera un perro chico que le está ladrando un oso, hasta que el oso, después de ver que tanto ladra, se pica y le da un manotazo y bueno, lo destruye. Espero que no sea el caso. Pero ¿qué piensan ustedes de estas sanciones que está anunciando Chile y también de la continuación que va a hacer Boric de esta posición bien antirrusa que está tomando Piñera? Todo eso coméntenlo abajo y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.